Bueno, les estaba entonces indicando que la tabla química, la tabla de elementos químicos, la tabla periódica de los elementos, básicamente eh, organiza todos los tipos de átomos conocidos. Esa estructura que veíamos recién del núcleo atómico compuesto de protones y neutrones y de nube de electrones alrededor del núcleo es una estructura que comparten todos y cada uno de estos elementos químicos. La diferencia fundamental que hay en cada uno, entre ellos, digamos, es que podemos componer átomos con distintas cantidades de partículas. Así, por ejemplo, el hidrógeno es el elemento químico o el átomo más simple que podemos encontrar en el universo. Probablemente, por lo menos de acuerdo a la teoría de la gran explosión o del Big Bang, que justamente explica. Perdón, estoy fijada, ¿cierto? Estás en la pantalla, Carolina, sí. Ah, ya, perfecto. Eh, Ya. este elemento químico, el más simple de todos, de acuerdo a la teoría de la evolución del universo, que proviene desde el Big Bang, eh, sería justamente el primer átomo en formarse en la historia del universo, justamente porque es el átomo más simple. Junto con el hidrógeno, que es el elemento más simple, a continuación encontramos al helio, que es el siguiente átomo en nivel de complejidad. Vamos a ver a continuación cómo distinguir un átomo de hidrógeno de un átomo de helio en términos de sus estructuras internas. Pero recuerden lo que decíamos al principio en relación a la teoría atómica. Los elementos químicos se diferencian básicamente por la masa de sus átomos. Y esa masa es la que le da las propiedades características a cada uno de los elementos químicos. Para, para comparar justamente esta estructura vamos a hacer uso de una simulación que nos permite representar justamente y construir átomos. Vamos a apreciar algunas de esas características que encontramos en los átomos de algunos elementos, haciendo uso de una representación que es simplificada, por supuesto, y que correspondería al modelo atómico de Bohr. Eh, en general, cuando hacemos representaciones de átomos de este estilo, seguimos utilizando el modelo atómico de Bohr porque resulta intuitivamente más claro para comprender eh, en qué se diferencia la estructura interna de los átomos. Sin embargo, tenemos que tener presente que es un modelo atómico que tiene limitaciones y que si quisiéramos hacer una representación más fidedigna, entonces tenemos que acudir al modelo atómico físico cuántico o modelo atómico de Schrödinger. En la diapositiva van a encontrar un enlace para abrir esta simulación que no necesita, no tiene ningún requisito de acceso, simplemente se puede ejecutar en el navegador y nos permite visualizar justamente la estructura interna de algunos átomos para poder compararlos. Si quisiéramos construir un átomo de hidrógeno, lo que tenemos aquí son cestas o canastas con partículas subatómicas, partículas fundamentales. En estricto rigor, la única partícula fundamental de aquí es el electrón. No obstante, protones y neutrones están compuestas por otras partículas más fundamentales, ¿ya? Pero no nos vamos a profundizar en ese punto. Pero sí, lo que tenemos son los elementos básicos para construir átomos. Y en esta representación, entonces, lo que tenemos que hacer es agregar estos elementos para construir el átomo que queramos. Si tuviéramos que construir un átomo de hidrógeno, ¿qué es lo que tendríamos que agregar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguna sugerencia para partir con la construcción de un átomo de hidrógeno? ¿Electrones? ¿De acuerdo? ¿Cuántos electrones le ponemos a un átomo de hidrógeno?
Darío dice que deben primero poner los neutrones y los protones y luego poder poner los electrones. ¿De acuerdo? Vamos a poner un protón. El protón dijimos está en el núcleo del átomo. Entonces, al ubicar un protón en el centro, en este caso el simulador de inmediato nos indica que hemos construido un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno justamente es tan simple porque está compuesto básicamente de una única partícula en su núcleo, un protón. Cuando tenemos un protón, estamos en presencia de un átomo de hidrógeno. No obstante, este átomo de hidrógeno tiene una característica particular, y es que consta de una única partícula que tiene carga eléctrica positiva. Por lo tanto, este átomo es un átomo eléctricamente cargado. Dijimos que los protones tenían carga más 1. Por lo tanto, este átomo tiene una carga neta más 1. Por esa razón, a este átomo le llamamos un ion positivo de hidrógeno, porque es un átomo que no está eléctricamente neutro. En general, la materia con la cual nosotros nos relacionamos en la vida cotidiana, la materia que nos compone a nosotros, está compuesta de átomos neutros, de átomos cuya carga eléctrica es nula. Eso significa que en general están equilibradas las cantidades de protones y de electrones que hay en esos átomos. Así es que para que este átomo sea un átomo neutro, lo que tenemos que hacer es adicionar un electrón. Y en este caso tenemos un átomo neutro de hidrógeno. No obstante, en los distintos fenómenos químicos y físicos y nucleares, digamos, que uno puede observar en distintos procesos del universo, por supuesto, no solo encuentra hidrógeno en estado neutro, también encuentra el ion de hidrógeno positivo que acabábamos de ver, encuentra también puede encontrar iones de hidrógeno que son iones negativos cuando tienen más de un electrón, por ejemplo. Incluso podríamos agregar más electrones a este átomo. Y cada vez que hacemos eso, el átomo de hidrógeno sigue siendo un ion porque está desbalanceado eléctricamente y su carga eléctrica está, en este caso, aumentando en términos negativos. Tenemos un exceso de 4 electrones negativos, por lo tanto hay una carga neta de menos 4. Profesor, Sí. Perdón mi ignorancia, pero es que ya a mí nunca me hicieron química, entonces estoy como súper perdida. ¿Qué significa un átomo neutro? Voy a sacar algunos electrones de aquí. Un átomo neutro es un átomo en el cual hay tanta carga positiva como tanta carga negativa en el átomo. Recuerde que los átomos están compuestos de partículas positivas, que son los protones, y partículas negativas, que son los electrones. Como un protón tiene carga más 1 y un electrón tiene carga menos 1, entonces la carga total que hay aquí es nula. Se anulan estas dos cargas, positiva y negativa. Si sacamos el electrón, entonces el núcleo queda con carga positiva y el átomo completo tiene carga positiva. En términos prácticos, esto significa que dado que los átomos tienen carga neutra o tienen carga cero, carga nula, carga neta cero, como aparece aquí en esta simulación, entonces si yo tengo dos átomos de hidrógeno uno al lado del otro, esos átomos de hidrógeno en general no se van a acercar mutuamente, no se van a atraer ni se van a repeler, porque tienen carga neta cero. Pero si tenemos átomos que están eléctricamente cargados, entonces los átomos se atraen uno al otro o se repelen, dependiendo del tipo de carga que tengan. Si es que la materia no fuera eléctricamente neutra, entonces a nosotros nos pasaría que, por ejemplo, podríamos ser atraídos por los objetos, o nosotros podríamos atraer objetos o podríamos repeler objetos. De la misma manera en que si frotamos una regla, por ejemplo, no sé si han hecho esa experiencia, uno puede frotar una regla o una varilla de plástico y atraer con la regla o con la varilla de plástico pedacitos de papel que se adhieren a la regla o al trozo de plástico. Ese fenómeno es un fenómeno de atracción eléctrica. Y eso ocurre cuando los átomos no están balanceados eléctricamente, cuando no son neutros.
Así es que en general la materia está compuesta de tantos protones y tantos neutrones, de manera que se mantiene eléctricamente neutra. Ese es el caso del hidrógeno. A lo mejor ahora se ve más claro si pensamos en el helio, que es el siguiente elemento de la tabla periódica, en términos de complejidad. Si es el siguiente elemento, entonces lo que ocurre es que se trata de un átomo con masa distinta al hidrógeno. Antes, bueno, no lo mencioné explícitamente, pero en la diapositiva anterior, aquí estaba indicado la masa que tienen estas partículas. La masa del neutrón y del protón son muy parecidas. Tienen aproximadamente 1850 unidades atómicas. Esta es una unidad arbitraria. Mientras que la masa del electrón es solo una unidad atómica. O sea, el protón y el neutrón son muy masivos en comparación con el electrón. Son casi 2000 veces más masivos que el electrón. Eso significa que la masa de los átomos fundamentalmente depende de cuántos protones y de cuántos neutrones tenga el núcleo atómico. Los átomos no se distinguen tanto por la cantidad de electrones, porque la masa de los electrones es muy pequeña, sino que se distinguen entre sí por la cantidad de protones y neutrones que tienen en el núcleo. Así es que si queremos construir un átomo de helio, lo que hacemos es agregar un segundo protón al núcleo. De inmediato cambia la naturaleza de la sustancia. Antes estábamos hablando de hidrógeno, ahora estamos hablando de helio. Es un ion de helio porque tenemos dos protones que tienen carga positiva, es decir, son dos cargas positivas. Eso es lo que está representado en estos signos más que están aquí en la etiqueta. Y tenemos una única carga negativa, que es el electrón que dejamos de la ocasión anterior. Si yo lo saco, entonces tengo un ion positivo de helio con dos cargas positivas. Carga neta 2 positiva. Pero en general el helio se encuentra eléctricamente neutro, por lo tanto tengo que tener tantos positivos como negativos. Tengo dos positivos y dos negativos. Tenemos entonces un átomo neutro de helio. Ahora bien, en el núcleo atómico en general no solo hay protones, porque los protones, ustedes saben, son dos cargas positivas. Y lo que dijimos hace un rato es que dos cargas de igual signo se repelen. No quieren, entre comillas, estar juntas. Así es que una de las características del núcleo atómico es que contiene, además de protones, neutrones. Los neutrones justamente son partículas que estabilizan hasta cierto punto la estructura del núcleo atómico. Facilitan que los protones se mantengan unidos en el núcleo. A pesar de ser cargas positivas y que se repelen, hay otras fuerzas, otras interacciones que son fundamentales también, que permiten que el núcleo atómico se mantenga unido. Y en esa unión juega un papel importante la presencia de los neutrones. Así que en general el átomo de helio es un átomo que está compuesto por dos protones, dos neutrones en el núcleo y dos electrones orbitando alrededor del helio, alrededor del núcleo. Este átomo puede volverse un ion negativo si es que agregamos otro electrón. Pero aquí pasa algo interesante con el modelo de Bohr. En el modelo de Bohr uno quiere agregar un tercer electrón en esa primera órbita y entonces no se puede. Eso no es algo que sea una arbitrariedad o un capricho de Bohr, sino que el modelo justamente expresa o representa una característica fundamental de los átomos. Y es que esto que llamamos órbitas electrónicas solo permiten una cierta cantidad de electrones. La primera órbita es un primer nivel de energía y solo caben dos electrones en ese nivel de energía. Si quiero agregar un tercer electrón, eso no está permitido, la naturaleza no lo permite. Simplemente hay dos electrones que pueden estar en ese lugar o con ese nivel de energía, y después, si uno quiere agregar más electrones, o si se agregan más electrones al helio en algún proceso físico, entonces esos electrones tienen otro nivel de energía y por eso aparecen representados en otra órbita. Podemos agregar más electrones y vemos... Profe, sí. Ya, eso dependerá de qué, porque usted dice que el primer nivel de energía tiene según los electrones, según lo que indica el núcleo,
Pero si el núcleo tiene 3 protones, el primer, ¿cómo se llama? El primer nivel de energía va a tener 3 también electrones, ¿o siempre va a tener 2? Siempre va a tener 2. Una muy buena pregunta. Efectivamente, vamos a ver que vamos a agregar un tercer protón al núcleo, y por lo tanto vamos a obtener el tercer elemento de la tabla periódica, el litio. No obstante, los niveles de energía de los electrones son independientes del elemento químico. Siempre el nivel más fundamental de los electrones, que es el nivel energético más bajo, admite únicamente 2 electrones. El siguiente nivel admite hasta 8 electrones. Si quisiéramos agregar más de 8, entonces no podríamos. Pero, insisto, no es por un capricho del modelo de Bohr, sino porque el modelo de Bohr está representando una característica fundamental de la naturaleza. En este caso, yo agregué 10 electrones al átomo de helio, por lo tanto estamos hablando de un ion de helio, dado que, fíjense, tiene un exceso de 8 electrones. Tiene una carga negativa menos 8. Eventualmente un átomo así podría encontrarse en la naturaleza, aunque sería en general muy extraño. Sería muy raro tener un átomo de esta característica, dado que como solo tenemos 2 cargas positivas en el núcleo, y estas cargas positivas atraen a los electrones, entonces los electrones que están en la capa de afuera están sintiendo una fuerza muy débil, una atracción muy débil de parte del núcleo. Así es que por cualquier proceso en el cual este átomo interactúe con otro átomo, lo más probable es que esos átomos se pierdan, se entreguen a otro átomo o se liberen en forma de partículas libres. Entonces podemos restablecer la animación para volver a construir el átomo de hidrógeno primero, helio y finalmente, por ejemplo, litio. Pero ya sabemos que para que los protones estén estables en el núcleo, tenemos que considerar la presencia de los neutrones. En general, la mayoría de los elementos químicos más simples van a tener tantos protones como neutrones. O sea, 3 protones y 3 neutrones va a ser un núcleo de átomo de helio. Elementos químicos más complejos, más pesados, van a tener distintas cantidades de neutrones y de protones. Entonces, como preguntaba su compañera, en el primer orbital, en el primer nivel de energía, agregamos 2 electrones y vemos que la carga ahora es un positivo, dado que tenemos 3 protones en el núcleo. Si quiero agregar un tercero en el primer nivel, no puedo. El siguiente electrón se va al siguiente nivel de energía y tenemos un átomo neutro de litio. Puede ocurrir que uno encuentre en la naturaleza un átomo de litio que tenga 3 protones y en vez de tener 3 neutrones tenga, por ejemplo, 4 neutrones. Eso puede ocurrir, se llaman isótopos del elemento litio. Un átomo que tiene 3 protones y por lo tanto corresponde al litio, porque el número de protones determina el elemento químico, y tenga un número distinto de neutrones. En general, esto es algo que puede ocurrir en algunos procesos físicos. Dependiendo del átomo, entonces la cantidad de neutrones que puede soportar el núcleo es distinta. Vemos que en este caso, por lo menos de acuerdo con la animación, el núcleo del átomo de helio soporta una gran cantidad de neutrones. Eso no quiere decir que en la naturaleza podamos encontrar necesariamente ese tipo de estructura. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta simulación? Yo tengo una duda con aquí arriba donde dice elemento, que salen los símbolos de todos los elementos. Ese Sí. orden en que aparecen no es al azar, ¿verdad? O sea, parte de menos a más en cuanto a la cantidad de protones, neutrones y electrones. Exactamente. Yeah. Exactamente. Bueno, la tabla periódica es una composición bien compleja de muchas características de los elementos químicos, pero fundamentalmente se comienzan ordenando desde el elemento más simple hacia el más complejo. Así entonces partíamos del hidrógeno, que está en este extremo y que tiene una masa de un protón y en general de un neutrón en el núcleo.
mientras que el helio va a tener 2 protones y 2 neutrones. Y luego el litio, 3 protones y 3 neutrones, y luego el berilio, que va a tener 4 protones y 4 neutrones. Y así sucesivamente va creciendo y va ordenando los distintos tipos de elementos químicos, la tabla periódica. ¿Siempre se le va sumando 1? ¿O puede que no sea así? ¿O en ese orden va? Siempre va en este orden, pero en términos hay dos características o 2 propiedades que tenemos que considerar. En esta simulación, por lo menos, lo que vemos representado es lo que llamamos número másico. El número másico es el número de partículas que hay en el núcleo, protones y neutrones. En este caso tenemos 3 protones y 4 neutrones. Yo les dije que cuando el número de protones y de neutrones es diferente, entonces estamos hablando de un isótopo del elemento litio. Este sería el isótopo más estable del litio, si es que uno más frecuente probablemente. Si es que uno agrega un neutrón, entonces tiene otro isótopo del litio, en este caso igual es estable, probablemente es menos frecuente en la naturaleza, pero también se le puede encontrar. Fíjense solamente cómo cambia el número másico. Ahí tengo un número másico 6, ahora tengo un número másico 7. Puedo agregar otro neutrón, número másico 8, sin embargo vemos que el núcleo se vuelve inestable. Esto quiere decir que si uno llegara a encontrar un átomo de litio con estas características, es decir, un isótopo del litio que tiene 5 neutrones y 3 protones, estaría ante un núcleo muy inestable que se separaría y que decaería muy rápidamente. Este sería probablemente un elemento químico radioactivo que liberaría neutrones espontáneamente. Cuando eso ocurre, bueno, se vuelve estable el núcleo. Solamente para mostrarles que el número másico es una propiedad que nos está hablando del núcleo atómico, de la cantidad de partículas que hay en el núcleo, tanto neutrones como protones. Aquí no aparece en esta representación lo que llamamos el núcleo, perdón, el número atómico. El número atómico es solamente el número de protones. Y ese número es el que ordena la tabla periódica de los elementos. De manera que el hidrógeno tendrá un único protón. Profe, disculpe. Sí. Dijo que el número atómico era... ¿Qué era? Que justo... Era el número de protones. Ah, ya, gracias. Y es el número de protones el que determina la naturaleza del elemento químico. Así entonces, el hidrógeno tiene número atómico 1 porque tiene un único protón en el núcleo. El helio tiene número atómico 2 porque tiene 2 protones en el núcleo. El litio tiene número atómico 3 porque tiene 3 protones en el núcleo. El berilio, número atómico 4 porque tiene 4 protones en el núcleo. Estamos en este caso... ¿Sí? ¿Y de qué va a depender los electrones que estén en el átomo? O sea, por ejemplo, en hidrógeno, ¿cuántos electrones tenemos que ver? En general, cualquiera sea el elemento químico, siempre lo vamos a encontrar, en general, siempre lo vamos a encontrar neutro. Y para que sea neutro, tiene que tener tantos protones como neutrones. Entonces, si es que ya. Por ejemplo, en el litio. A ver, ponga el ejemplo del litio. Ya, ¿qué es lo que hacemos con el litio? Veamos cuántos electrones tiene que tener. O sea, si tiene 3 protones, tiene que tener 3 electrones. Para que tenga carga neutra, para que sea un átomo neutro. Ya, ¿y todos los átomos tienen que ser neutros? No es que tengan que ser neutros, pero en general los encontramos neutros en la naturaleza. Sin embargo, ocurre a veces que uno puede, por ejemplo, sacarle, por algún proceso físico o químico, uno puede sacarle electrones al litio. Y si le saca un electrón, entonces se queda con un ion de litio, por ejemplo.
Y en el caso, por ejemplo, del carbono, que tiene 6 protones, ¿ya? ¿tiene que tener 6 electrones? Tiene que tener 6 para que sea un átomo neutro. Neutro. Y cuando es un átomo estable, De acuerdo. La o sea, estabilidad, ¿cuál es la diferencia entre un átomo neutro y un átomo estable? la diferencia está en que la estabilidad depende de la naturaleza del núcleo atómico. La naturaleza O del sea, núcleo... Sí, dígame. Tiene que ser un átomo estable para que sea, ¿cómo decirlo? Para que sea normal, un átomo... Sí, de acuerdo. Efectivamente, uno va a encontrar en la naturaleza en general átomos estables. Inestable significa que se ya, va a desarmar. En cualquier minuto este átomo se desarma, porque lo que se va a desarmar ya, básicamente es el núcleo. El núcleo no va a aguantar un carbono que tenga solo 8 protones, porque esos protones todos tienen carga positiva y se van a separar mutuamente. Se quieren separar unos de ya. otros. Entonces, para que... Una, entonces un átomo tiene que tener, por ejemplo, el carbono, 6 protones, 6 neutrones sí, correcto. y 6 electrones. Así es. Ese sería un Ya, átomo si estable y tuviera, neutro. y si tuviera más electrones, estos electrones se escapan, o sea, por decirlo de alguna manera, se escapan a otro A otro a otro, átomo, a otro eventualmente. tanto. Claro. Si es que a este átomo de carbono yo le agrego un electrón, vamos a tener un ion de carbono porque tiene un exceso negativo. Este Y ahí átomo es el, puede existir. Lo que va a ocurrir es que este ion de carbono se va a comportar químicamente al juntarse con otros átomos, de manera que este electrón probablemente se pierda, o probablemente se ya, junte con otro átomo. ya. ¿Ya? Y así con todos los elementos tiene que ser igual. La Así es. cantidad de protones, neutrones y electrones tiene que ser igual. Sí, en general, la gran mayoría de los elementos químicos más simples tienen esa característica. Tanto protones como neutrones dan un átomo estable, que podemos Y encontrar frecuentemente en la naturaleza. y ahí van apareciendo más órbitas. Efectivamente, sí, la animación está restringida a 2 órbitas, pero si completamos los 8 electrones de la segunda órbita, entonces tenemos que empezar a agregar electrones a una tercera órbita, que aquí no está representada. ¿Ya? De hecho, el segundo nivel de energía solo acepta 8 electrones. Uno no podría agregar más electrones a este segundo nivel de energía. Ya. ¿Ya? Profe Darío tenía una pregunta. Dígame. El tema, por ejemplo, del número másico, ¿no está relacionado con los neutrones y los protones o no? ¿O se va a ir sumando los electrones? El número másico solo mide la masa del núcleo, en términos de cantidad de partículas que hay en el núcleo. Entonces, acá tenemos 12 en el número másico, porque tenemos 6 protones y 6 neutrones. ¿Por qué no se suma los electrones para que dé la masa total del elemento? Básicamente porque los electrones tienen una masa muy despreciable, muy pequeña en comparación con el protón y el neutrón. Recuerden que el protón y el neutrón tienen 2000 veces más masa que el electrón. Entonces el aporte o la contribución de un electrón es ínfima, no aporta en términos de las propiedades del átomo. Ah, ya sí, había olvidado, sí, de verdad, se me había olvidado que había dicho que el electrón tenía una masa mucho más pequeña. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, bueno, yo les voy a dejar la simulación, está linkeada para que puedan jugar con otros elementos. Por supuesto, tenemos una cierta limitación. Otra propiedad, otra característica que tiene esta simulación es que podemos visualizar de manera simplificada, en vez del modelo de órbitas, el modelo de nube, cómo se vería un átomo en el modelo aproximadamente como es el modelo físico cuántico, sería una alternativa. Y otra parte, otra estructura que tiene es la construcción del símbolo del elemento químico. Por ejemplo, volvamos al... Profesor.
Sí. ¿Y ahí en la nube, aceptan la misma cantidad de electrones? Sí, la misma. Simplemente es Ah, otra forma de representar el átomo. Es otro modelo que es un poco más complejo, pero tiene las mismas reglas. En estricto rigor tiene muchas más reglas. ¿Ah? El átomo en general es mucho más complejo que esta simple representación. Pero efectivamente hay unas reglas fundamentales de la naturaleza que van a impedir que haya más electrones en ciertas órbitas. Fíjense en la construcción del símbolo del litio, el símbolo, digamos, del elemento químico en la tabla periódica. Depende de algunas convenciones qué número va a la derecha o a la izquierda, por eso hay que fijarse bien en la versión de la tabla periódica que ustedes consulten. Pero en este caso, los números nos indican la carga eléctrica, nos indican el número másico y nos indican el número atómico. Entonces, si sacamos un protón, por ejemplo, cambia el símbolo del elemento químico, porque ahora tenemos solo 2 protones y estamos hablando de otro tipo de átomo, un átomo de helio. Tiene 2 cargas positivas porque tengo 2 protones y no tengo ningún electrón. Si agrego electrones, entonces tengo carga neta 0. Y tengo número másico 5 porque tengo 5 partículas en el núcleo, 2 protones y 3 neutrones. En general el helio lo voy a encontrar como 2 y 2. Va a ser 4 número másico, 2 número atómico, 0 carga eléctrica. Puede ocurrir, sin embargo, que encontremos un isótopo de helio que tenga estas características. Sin embargo, sería un átomo inestable. En general, este átomo en la naturaleza se va a disolver rápidamente. Profe, ¿Sí? ahí cambió a carga neta, dijo usted 0. Eso Sí. quiere decir que porque la cantidad de protones y de electrones es igual, entonces por eso queda en 0. Exactamente. Ya. Recuerden que los protones tienen carga positiva 1 y los electrones tienen carga negativa 1. Así es que si tengo más 1 y menos 1, obtengo carga neta 0. ¿Ya? Bueno, esta idea es la base de los fenómenos eléctricos y electrostáticos. Después, cuando se estudia electricidad, tenemos que relacionar justamente la carga eléctrica que observamos en un objeto grande, en un objeto, digamos, macroscópico, va a estar relacionada con la cantidad de electrones y con la cantidad de protones que haya en ese objeto. Si un objeto pierde electrones, es porque sus átomos perdieron electrones. Y así como este helio pierde un electrón, entonces se vuelve un átomo desbalanceado eléctricamente, con carga positiva. También los objetos que estén compuestos de este átomo de helio van a adquirir una propiedad eléctrica, van a volverse positivos. Bueno, lo último que diría sobre este punto es que cada elemento químico tiene propiedades muy distintas y muy características dependiendo de la naturaleza de su núcleo atómico, fundamentalmente. Y específicamente dependiendo de la cantidad de protones que tiene. Solo por poner un ejemplo, podríamos pensar, si comparamos el helio, que es un gas inerte, un gas que en general no reacciona con ninguna otra sustancia química, no produce cambios químicos al combinarse con o sea, no se combina con ninguna otra sustancia. El helio es un gas, en comparación con, por ejemplo, el aluminio, que está más abajo, que no lo alcanzamos a ver en la animación. El aluminio es un metal que tiene propiedades completamente distintas al helio. ¿En qué difieren? Fundamentalmente difieren en el número de protones que tienen en su núcleo. Eso es lo que le da las características. O podemos comparar el hidrógeno, que tiene un único protón en el núcleo, con el oxígeno, que tiene 8 protones en el núcleo. El oxígeno es un gas que respiramos y que nosotros utilizamos en nuestros procesos biológicos. Si respiráramos hidrógeno, probablemente moriríamos asfixiados o moriríamos envenenados, porque no es un gas que tiene otras propiedades químicas. Entonces, las propiedades del hidrógeno y las propiedades del oxígeno dependen fundamentalmente de la estructura interna de su núcleo atómico.
Hace un rato habíamos comentado acerca de la cantidad de electrones que pueden, entre comillas, habitar un nivel de energía. Eso está determinado por una regla muy simple en el modelo de Bohr que se puede obtener mediante estas pequeñas formulitas. N es el número de la capa o del orbital. El 1 es el orbital más chico, el que admite menos electrones, el más cercano al núcleo. Ese orbital admite solamente 2 electrones. Mientras que el segundo Profe, orbital... disculpe, ¿qué era N? N es la órbita, el número de la órbita o el nivel de energía. El nivel de energía más básico es la órbita más pequeña, la más cercana al núcleo. Entonces, para obtener el número de electrones que uno puede encontrar en ese nivel de energía, se utiliza esta relación. 2 multiplicado por n, si n es igual a 1, entonces 2 multiplicado por 1 es igual a 2. El segundo nivel de energía va a admitir 2 multiplicado por n al cuadrado, eso sería 2 multiplicado por 2 al cuadrado, eso es igual a 8. El tercer nivel de energía admite 2 multiplicado por 3 elevado al cuadrado, es decir, 18 electrones. Y así sucesivamente. Cada nivel de energía admite una cierta cantidad de electrones. No es algo que haya que estudiar en profundidad. Lo importante es tener la idea de que en esta estructura atómica que estamos analizando hay ciertas reglas, ciertas condiciones que los átomos cumplen o que la estructura interna del átomo cumple y que nos permite, por ejemplo, visualizar la tabla periódica de los elementos ordenada de acuerdo a ciertos criterios. Y por supuesto, ese orden determina o está relacionado con las propiedades que los elementos químicos tienen. Bueno, pasando el nivel atómico, quisiera hacer una visión muy general, muy somera, a través de este mapa, de otros niveles de organización, del siguiente nivel de organización, más bien, que es el de las Profe, le moléculas. queda 1 minuto. ¿En serio? Ya. Sí. Déjenme, entonces quedémonos con esta imagen para volver a comentarla y cerramos en el siguiente contacto, ¿de acuerdo? Vamos a volver a comentar esta imagen en breve, nos vamos a desconectar.